El método analítico es un método más exacto que cualquiera de los métodos gráficos y se realiza utilizando cálculos. Entre ellos debemos tener en cuenta el teorema de Pitágoras y el método de las componentes rectangulares de un vector. ¿Cómo se determinan las componentes rectangulares de un vector? Lo primero que hago es ubicar mi vector en el plano. Puedo utilizar un plano cartesiano o un plano geográfico. En este caso voy a trabajar un plano cartesiano con coordenadas X y Y. Para hallar las componentes rectangulares utilizamos, si hago el método gráfico, lo que hago es vincular el vector con los ejes. Puedo utilizar una recta paralela al eje Y lo que hice fue vincular el vector al eje horizontal. Y ya formé un triángulo rectángulo y al interior de él está el ángulo θ. Pero de la misma manera puedo vincular el vector no con el eje de las X, sino puedo utilizar una recta paralela al eje X y unirlo con el eje de la Y. Y también he formado un triángulo rectángulo. En este caso, el ángulo que estoy encerrando en este triángulo que he construido es el ángulo complementario al ángulo que tenía inicialmente planteado para la construcción del vector. Voy a colocar un ejemplo. Si en este caso el ángulo vale 30 grados, el ángulo que aquí queda complementario a los 30 grados es un ángulo de 60 grados, es decir, el que haría falta para completar el ángulo rectángulo de 90 grados. Independientemente cómo hayamos unido el vector con el eje de las Y o con el eje de las X, siempre hemos formado un triángulo rectángulo. Y en este caso es válido aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a hallar las componentes rectangulares, es decir, los catetos para este triángulo formado. En el primer caso tengo este triángulo. Ya no voy a repetir el procedimiento, lo tenemos en un video anterior. Entonces este es la componente en Y del vector, de Y, este es mi valor del vector y este sería el de X. Este es el cateto opuesto. El cateto opuesto, utilizando el teorema de Pitágoras, se halla, y las razones trigonométricas se halla como valor componente en Y será valor del vector seno del ángulo. Siempre y cuando este ángulo esté limitado con el eje de las X. ¿Y qué sería de X? De X entonces sería valor del vector coseno del ángulo. No importa en qué cuadrante se ubique, la expresión matemática siempre va a ser la misma. Vamos a revisar más adelante un segundo ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi vector y mi vector no lo voy a cerrar con el eje de las X, sino que voy a construir una recta paralela al eje de las X para unirlo con el eje de la Y? Pues he construido este triángulo rectángulo, en donde BX es la parte superior, esta BX o componente horizontal del vector se constituye en el cateto opuesto de este triángulo y de este ángulo. Este ángulo es el ángulo complementario que teníamos en este caso. O no importa, es el triángulo, es el ángulo que ha quedado encerrado en nuestro triángulo rectángulo. Pero este lado paralelo al eje horizontal ya no correspondería a la función coseno, sino a la función seno porque estoy trabajando el cateto opuesto. Entonces Bx sería valor del vector función seno del ángulo. ¿Y qué tenemos en Y? By sería valor del vector cateto adyacente coseno del ángulo. Esto lo trabajamos en una clase anterior, por eso no voy a profundizar en esa parte. Sencillamente quería recordar cómo obteníamos las componentes rectangulares independientemente de cómo esté ubicado el vector. Nos piden hallar las componentes rectangulares del siguiente vector. Un vector A
de 8 unidades y un ángulo de 50 grados respecto de x positivo. Lo primero que vamos a hacer es la construcción del vector gráficamente. Algunos estudiantes ya pudieran no tener que hacerlo, pero a veces es importante para claramente identificar el ángulo que vamos a trabajar. Entonces ubico aquí mi ángulo y debo construir mi vector a escala. En este caso voy a tomar unidades. Estas unidades me corresponden acá de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Termino acá mi vector. Voy a cerrarlo. Y aquí tengo mi ángulo de 50 grados. Tengo dos posibilidades para trabajar las componentes rectangulares. Uno, cerrándolo con el eje de las X. O dos, cerrándolo con el eje de la Y. En este caso voy a utilizar la primera opción. Voy a cerrarlo de tal forma que el triángulo quedó formado de esta manera y el ángulo al interior es el de 50 grados. Ese ángulo es el que vamos a utilizar para hallar las componentes rectangulares del vector. Como el ángulo está limitado con el eje de las X, entonces sencillamente aplico la expresión anteriormente. Entonces diríamos valor del componente en X, como mi vector se llama A, entonces diría AX es valor del vector, mi vector se llama A, coseno del ángulo. Y en Y, valor del vector, seno del ángulo. Coloquemos los valores, entonces A es 8, coseno del ángulo que quedó al interior del triángulo limitado con X, que es 50. Y aquí sería 8 seno de 50. Los resultados son para AX 5.14 y para AY 6,12. Si quisiéramos verificarlo gráficamente, podríamos hacer el ejercicio y observamos que AX es un vector más pequeño que el vector AY que está ubicado acá. Podríamos verificarlo y utilizando las unidades que determiné para la escala. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5.4. Me dio un poquito más del resultado, pero ustedes pueden hacerlo con mayor precisión utilizando hojas milimetradas. Y en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.3 y es un valor cercano al que analíticamente o mediante cálculo obtuvimos. ¿Qué pasa si no queremos unir mi vector con el eje de las X, sino que lo quiero unir con el eje de la Y? En este caso, voy a construir una recta paralela al eje horizontal. Muy suavemente porque no me interesa que se vean. Y tengo ahora este triángulo rectángulo, pero en él ya no tengo encerrado el ángulo de 50, sino que por el contrario tengo que utilizar un ángulo distinto. En este caso es el ángulo complementario a 50, que sería el ángulo de 40 grados. Normalmente cuando utilizamos el ángulo complementario utilizamos un simbolito, una comilla, para indicar que es mi ángulo complementario. ¿Cómo quedarían entonces las razones trigonométricas o cómo determinaríamos la componente del vector? Si este vector se llama A, esto sería AX, que es la componente horizontal o paralela al eje X, y esto sería AY, la paralela al eje vertical. En este caso, AX sería, este lado es el cateto opuesto, entonces sería valor del vector, cateto opuesto lo relacionamos con la función seno, y AY sería este cateto adyacente, valor del vector coseno del ángulo. Colocándole valores, para nuestro caso entonces tendríamos AX es igual a A, que nunca va a cambiar en términos numéricos, sigue siendo de 8 unidades, seno del ángulo, pero en este caso vamos a utilizar el ángulo que quedó al interior, es decir, el ángulo complementario. Porque vamos a utilizar es el ángulo que queda cerrado al interior del triángulo. Entonces en este caso el ángulo a utilizar es un ángulo de 40 grados.
y AY sería valor del vector coseno del ángulo complementario, es decir, de 40 grados. Si verificamos los resultados son exactamente los mismos hallados utilizando la componente cerrándola con el eje horizontal. Bueno, ahora nos piden hallar las componentes rectangulares del vector D. Es un vector que tiene 7.8 unidades y ha sido construido midiendo un ángulo de 70 grados a partir del eje Y negativo. Observemos que aquí es muy importante la ubicación del ángulo. Nuevamente, para determinar las componentes rectangulares tengo dos opciones. 1, cerrarlo con el eje de las X, o 2, cerrarlo con el eje de la Y. Como lo indiqué anteriormente, es muy sencillo. Si utilizamos el eje de la X, las expresiones matemáticas ya están, o el eje de la Y. Solamente que en este caso debemos tener en cuenta la siguiente condición. En general, su calculadora, si ustedes ubican un vector en el primer cuadrante y utilizamos las relaciones de componentes horizontales y verticales, si no indicamos claramente en qué cuadrante estamos con el signo, la calculadora siempre nos va a leer los resultados en el primer cuadrante. Entonces recordemos, en el primer cuadrante la componente en X es positiva y la componente en Y es positiva. En X, en este segundo cuadrante, X es negativa y Y es positiva. En el tercer cuadrante tengo que la componente en X del vector es negativa y la componente en Y también es negativa. Y que en el cuarto cuadrante las componentes del vector en X será positiva y en Y será negativa. Para hallar las componentes vamos a utilizar un cuadrito que nos va a servir como una herramienta memotécnica para organizar la información. Lo primero que tenemos que tener claro es el valor del vector, el ángulo que voy a trabajar, cómo voy a calcular la componente en X y cómo voy a calcular la componente en Y, dependiendo del ángulo que vayamos a determinar. En este caso, entonces tengo dos opciones. Uno, si cierro con el eje de las X, tengo este triángulo rectángulo, pero el ángulo que quedó al interior ya no es un ángulo de 70 grados, sino es un ángulo, el ángulo complementario, que en este caso el ángulo complementario es un ángulo de 30 grados. Pero ¿qué características debo tener? En este caso el cuadrante corresponde al tercero y por lo tanto la componente en X tengo que asignarle un elemento que la calculadora, si no le doy la información, no me la va a entregar. Y entonces tengo que darle el signo negativo porque está en ese cuadrante. ¿Y cómo sería la componente en Y? De la misma manera, está en el tercer cuadrante, entonces tengo que dar de una vez signo negativo. ¿Cuánto vale el vector? Entonces el vector vale 7.8. ¿Qué ángulo puedo trabajar? Entonces tengo dos opciones. Uno, si cierro con el eje de las X, trabajaría un ángulo de 30 grados. Pero ¿qué pasa si lo cierro con el eje de la Y? Entonces, si lo cierro con el eje de la Y, el ángulo que queda al interior ya no es el de 30, sino es el de 70 grados. El vector sigue valiendo 7.8 unidades. Entonces tenemos varias opciones para hacer el cálculo. Uno, cerrándolo el vector con el eje de las X, o dos, cerrándolo con el eje de la Y. Es importante seleccionar el ángulo con el que voy a trabajar porque eso me define la expresión matemática, que no es una cuestión de aprendérsela de memoria, sino más bien de establecer qué cateto es el que está ubicado horizontalmente y cuál cateto es el que está ubicado horizontalmente. Entonces aquí sería muy sencillo. Entonces fíjense que si yo cierro este por este lado, tengo que el cateto adyacente es este,
que limita efectivamente con el ángulo de las X. Entonces el ángulo aquí seleccionado es un ángulo de 20 grados. De antemano, recordar que el valor de la componente en X, como lo hemos indicado anteriormente, es negativo y el valor de la componente en Y también es negativo. Y sencillamente utilizamos la calculadora. Entonces en este caso nuestro valor del vector es 7.8 coseno de 20 y en Y valor del vector 7.8 seno de 20. Sin embargo, si ustedes no quieren pensar en qué cuadrante ubicaron el vector, sino sencillamente quieren que la calculadora les arroje el resultado numérico, hay un método muy sencillo y es calcular el ángulo siempre desde 0 hasta encontrar el vector. Revisemos el ejercicio. Entonces el ángulo pensado desde 0 grados sería desde el eje de las X hasta encontrar el vector. En este caso, entonces observemos que tendríamos 90 más 90, 180 más 20 nos da un ángulo de 200 grados. El valor del vector sigue siendo de 7.8, pero en este caso, cuando yo mido el ángulo desde 0 hasta encontrar el vector, no tengo que preocuparme por mirar qué signo tengo que utilizar en el cuadrante. La calculadora ya lo ubica, tiene el algoritmo para hacer la lectura, porque además lo ubica. Él dice 200 grados se encuentra en el tercer cuadrante, mientras que si ustedes le dicen 20 grados siempre lo va a ubicar en el primer cuadrante. Entonces, tenemos tres formas de elegir el ángulo. 1, limitándolo con el eje X en el cuadrante. 2, limitándolo con el eje Y en el cuadrante, pero en esos dos casos ustedes tienen que darle valor, tienen que seleccionar los signos correspondientes al cuadrante. O la única manera en la que no tienen que pensar es eso, es medir el ángulo desde 0 hasta encontrar el vector. No importa en qué cuadrante se ubique, la calculadora ya hace. Cuando ustedes hacen los resultados van a comparar que no importa qué método hayan utilizado. Aquí, por ejemplo, sencillamente tenemos que utilizar la misma expresión y diríamos 7.8 coseno del ángulo y aquí 7.8 seno del ángulo. Estas expresiones se utilizan siempre que hago la medición desde el ángulo de 0 hasta encontrar el vector, y nunca van a cambiar. Comparen los resultados y observarán que son exactamente iguales. El resultado en los dos casos, menos 7.8 coseno de 20 o 7.8 coseno de 200, que fue el ángulo que seleccioné en este caso, en los dos casos el resultado es 7.3 para la componente en X y en Y la componente es menos 2.66. Observen que una forma de saber si estoy haciendo el proceso correcto es porque el signo debe corresponder al cuadrante en que ubique el vector. Ahora, si estoy utilizando el ángulo de que limita con el eje de la Y, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces en este caso vamos a tener 7.8 seno, en este caso se invierten las funciones de 70 y aquí 7.8 coseno de 70. Y al revisar los resultados, exactamente los mismos. Para hallar la suma de los vectores debemos tener en cuenta los siguientes elementos. 1. Tenemos que determinar las componentes de cada vector, componente en X y componente en Y. Posterior a esto vamos a sumar respetando los signos de las componentes en X y las componentes en Y. Finalmente aplicaremos el teorema de Pitágoras, recordando que el vector resultante es una hipotenusa, en donde cada uno de los catetos corresponde a las componentes en X y en Y. Y por último debemos determinar el ángulo del vector resultante. Para este caso, entonces vamos a organizar la información en el siguiente cuadro. El desarrollo de este ejemplo lo haremos en el siguiente video. Bueno, organizada la información en este cuadro,
Entonces tengo el nombre del vector, las unidades, el ángulo que voy a elegir. En este caso voy a utilizar la expresión matemática que me dice valor del vector para la componente en X coseno del ángulo y en Y valor del vector seno del ángulo. Recordemos que la condición siempre será, si voy a elegir esta expresión, uno es que el ángulo está limitado con las X cuando cuando cierro el vector con el eje, o dos, cuando cuento el ángulo desde el eje X hasta encontrar el vector, la expresión siempre será la misma. Cuando tengamos ya este cuadrito lleno, lo que voy a hacer es sumar las componentes en X y sumar las componentes en Y. En el primer momento, entonces, lo que voy a hacer es elegir el ángulo con el que voy a trabajar y posteriormente voy a detener un momento el video mientras ustedes van a hacer el cálculo para comparar que los resultados que ustedes obtuvieron sean exactamente los mismos que obtengo yo. Entonces, primer momento, vamos a elegir los ángulos para el trabajo. En este caso deben ser los ángulos, como la expresión lo indica, que limite con el eje de las X. Entonces, en este caso voy a elegir para el vector A un ángulo de 50 grados. Para el vector B no tiene un ángulo que digamos esté con número, pero lo podemos identificar porque es completamente horizontal, por lo tanto el ángulo es 0 grados. El vector C, que es este vector, al cerrarlo, este ángulo es el que voy a trabajar porque queda limitado con el eje de las X. Y el vector D, fíjense que aunque fue construido con este, no voy a trabajar con ese, sino con el que limita con el eje de las X, que sería el complementario, en este caso sería 20. Para todos estos casos, debo tener en cuenta los signos, porque la calculadora, si observamos, son ángulos que estarían dentro del primer cuadrante y por lo tanto la calculadora me daría todo el tiempo resultados positivos. Entonces miremos rápidamente los signos que vamos a tener en cuenta y posteriormente haremos los cálculos. En el primer caso, el vector A está en el primer cuadrante, la componente AX y AY son positivas. Entonces positivo, positivo. El vector B está en el primer cuadrante, sus componentes serán positivas. El componente C, el vector C, las componentes están en el segundo cuadrante. La componente en X será negativa y la componente en C es positiva. Y para el último vector, el vector D, está en el tercer cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y también es negativa. Entonces ahora lo que nos queda es hacer los cálculos con nuestra herramienta. Vamos a esperar unos minuticos y mientras tanto yo voy llenando y comparando que nos den exactamente igual los resultados. Los resultados que obtuve son los siguientes. Entonces sería 5.14, ¿qué hice? 8 coseno de 50, 5.14, y para la componente Y, 8 seno de 50. Aquí el mismo ejercicio y entonces obtenemos esta tabla. Después de que tengo las componentes rectangulares, ahora lo que voy a hacer es sumar respetando los signos, es decir, 5.14 más 7 menos 2.15 menos 7.3 y en este lado 6.13 más 0 más 3.72 menos 2.66. Aplicando el teorema de Pitágoras, las componentes al cuadrado sacamos raíz y obtenemos que el vector resultante es de 7.7. Recordemos que los dos catetos se constituyen en las componentes X y nuestro vector resultante, pero todo vector tiene un ángulo que debe definirse a partir de las componentes. Recordemos que la función tangente relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso, BY es cateto opuesto y BX el cateto adyacente, que nos permiten determinar el ángulo utilizando la función tangente. De esta manera, el resultado que obtenemos es el siguiente. Recordemos que no me interesa hallar la tangente del ángulo, sino solamente el ángulo, y por lo tanto, la función recíproca de la tangente es tangente a la menos 1.
¿De qué? Del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En nuestro caso es componente en Y sobre la componente en X. El ángulo es de 70.11 grados. ¿Qué indica esto? Que nuestro vector, que tiene una componente en X positiva y una componente en Y positiva, se encuentra en el primer cuadrante y el ángulo de inclinación respecto del eje X es 70.11. Con estos resultados hemos obtenido entonces el resultado de la suma de los 4 vectores utilizando el método analítico y teniendo en cuenta que para ello es fundamental determinar las componentes rectangulares del vector.